Milei. Vamos a ir con la Colo, que tiene datos. Sobre eso que vos estás diciendo. Y sobre, no lo sabíamos. Sobre exactamente el mismo informe, Dani, sí, pero otros datos para complementar lo que Dani acaba de decir, ¿no? La diferencia, la brecha es de 14 veces entre el 10% más rico y el 10% más pobre, y esto aumentó. Bueno, a ese número el INDEC además mostró lo que yo defino como la pirámide de los ingresos. Miren, el INDEC divide a la población en 10 grupos, 10 deciles. Sí. Para explicarlo simple, ¿qué es un decil? 10%. 10% en total llegás al 100. 10, 10, 10, 10 es 100. Bueno, miren, del decil 1 al 5, es decir, 50%, el 50% de los argentinos en junio tenía ingresos de hasta 320.000 pesos. Y acá estamos hablando la población que tiene algún tipo de ingreso total individual, ya sea ingreso laboral, como que haga una changa, como que reciba una jubilación, un subsidio o todo a la vez, ¿sí? El ingreso total individual de la mitad de los argentinos es de 320.000 pesos. Claro. Por eso el 53% de pobres, ¿no? Bueno, este señor que veíamos recién, que decía, soy albañil, cobro 300.000, gasto 50.000 en transporte, que a todos nos impactaba. No es una excepción. No, esto es el ejemplo a lo que vos estás contando, exacto. No es una excepción. No es una excepción. Y el hombre lo hablaba a hoy, que hoy es septiembre, esto es junio. Bien, el 20% cobra o tenía ingresos total individual de entre 400.000 y 500.000, solo un 20%. Otro 20% tenía ingresos de entre 500.000 y 900.000. 20% del total de argentinos con algún tipo de ingreso, incluye la changa, acá el INDEC mete a todos, ¿no? Y solo el 10% de los argentinos, que es ese 10% más rico, es el decil 10, y es esto que Dani hablaba, la diferencia entre este decil, el 10% más rico y el 10% más pobre, tiene ingresos, o tenía en junio ingresos totales desde 900.000 pesos y llegaba a 43 millones según el INDEC. Solo el 10% de los argentinos. Yo hice el cálculo, si hoy una persona quiere definirse como clase media, sí, para decir clase media, vos hoy, una persona y alquila, gasta 1,5 millones de pesos. ¿Sí? 1,5 millones de pesos. O sea que solo el 10% de los argentinos en junio, meses atrás, más o menos era 900.000 y 1 millón de pesos. Clase media. De ahí para arriba, ¿no? Lo que son ricos, ricos es el 1%. Y entonces, ¿qué más reveló el INDEC? También hablando sobre la desigualdad en los trabajadores. Ahora nos vamos directamente al dato de los ocupados. Los ocupados son los que tienen algún tipo de ingreso por, ya sea un trabajador asalariado como por ser dueño, ¿no? De nuevo, dividís a los ocupados en 10 deciles. Recuerden, el decil 1 es 10%, todo así. El decil 1 es el 10% que menos gana. Miren cómo ajustaron. El recorte salarial no fue igual para todos. No es que el salario cayó, se lo recortaron, no sé, 15% a todos los trabajadores por igual. No, ¿quiénes fueron los más afectados? Los que menos ganan. El decil 1, los que tienen el salario más bajo, le recortaron el ingreso un 30% en un año, junio versus junio. ¿Por qué? Porque están en la informalidad. Son los que tienen el peor ingreso. Miren el decil 2, de vuelta a lo mismo, 27, 21, 20, ¿no? Y miren en la otra punta, el decil 10, lo que sería el 10% que mejor gana, un 3,3% le cayó. Bueno, y digamos además que, por supuesto, aquellos que menores ingresos tienen también menores elementos, menores instrumentos para defenderse de eventualmente los embates de un programa económico como el que el gobierno propone. Es decir, aquel que tiene más recursos al mismo tiempo tiene más defensas. No sé, puede invertir en algunos instrumentos sofisticados, claro, puede eventualmente... Tiene un contador público que le hace una liquidación de impuestos de una determinada manera. El gobierno, y esto es quizás lo más alarmante, el gobierno le ofrece ventajas al sector que más recursos tiene. Le ofrece un blanqueo, por ejemplo, para que blanquee recursos, le ofrece que pague
pague bienes personales al sector más acomodado de la sociedad, con descuentos de acá hasta 5 años. Es decir, ¿y dónde están las mejoras o las oportunidades para los sectores de menores ingresos? No hay nada, es más, hay más ajustes. Claro. Exacto, eso es lo que queríamos retratar. Este es un informe, nunca digo bien su apellido, de Daniel, usted lo pronuncia muy bien, pues Steinhardt, yo lo confundo siempre con nuestro compañero de trabajo, exfuncionario del gobierno anterior, economista. Él planteaba esto, ¿no? Cómo creció la desigualdad en los trabajadores y el ajuste peor le fue a quienes menos ingresos tienen, a los más vulnerables. Y los sectores de, digamos, con mayores ingresos, que tienen más recursos, fueron los que afrontaron mejor este ajuste. Es un poco con el ajuste lo va a pagar la casta. Bueno, no lo pagó la casta, y en el caso de los trabajadores vemos exactamente lo mismo. ¿A quiénes afectó más? A los que menos tienen, y como dice Julián y también Daniela, son los que menos se pueden defender porque están en la informalidad, y este gobierno no está haciendo nada para combatirlo, aunque diga que la reforma laboral va a combatir la informalidad. Ahora, lo dudo severamente. Es una cuestión ideológica, ¿no? No sé, yo no termino de entender hasta ahí, porque en la campaña también el presidente Milei no hablaba concretamente de esto, ¿no? No te decía, bueno, es contra la casta, no vos, que sos recontra pobre. Decía, primero voy a recomponer el salario. Eso fue una mentira, no pasó. Decía, primero voy a recomponer el salario, no tenemos que olvidarnos, y después voy a subir las tarifas. Hizo exactamente al revés, y eso a los más pobres o clase media los mata. Los empeora muchísimo. Ahora, cuando yo digo no es tan difícil, es porque sí, insisto, hay sectores que siguen manteniendo sus ganancias. Yo hablo de las energéticas, hablo de incluso alimenticias, ¿no? Supermercados que por unidad, por el valor por unidad, logran mantenerse y estar igual. Y habrá 1000 sectores más, que no se los tengo que decir yo. Es el gobierno el que fue votado, ¿para qué? Para pensar de dónde se puede, ¿para qué? Para que el pobre no la pase tan mal. Y sin embargo, eso es algo que no está pasando. ¿Pero por qué lo traigo a la mesa? Porque hay países como Brasil, con impuesto a los que más recursos tienen, Colombia también, hay algunos países que han aplicado estas fórmulas. Es decir, esto que propone Milei de no queda otra, no es así. Me parece que es el primer concepto que tiene que quedar claro, porque hay quienes bancan estoicamente el ajuste, porque entienden que no puede ser de otra manera, y hay que recordarles todos los días que hay sectores que siguen teniendo ganancias, que no todo tiene que ser contra los más pobres, ¿no? Sí, y ahí es importante algo que decía Daniela, y quiero sumarlo. Está la discusión sobre si el gobierno de Javier Milei tenía que hacer un ajuste sobre las cuentas públicas o no. Claro, exacto. Si uno mira hacia atrás, de 5%, uno reconoce que la Argentina se había quedado sin acceso al mercado de capitales, es decir, no tenía recursos en ese mercado, y por ende lo único que tenía era la emisión monetaria medianamente accesible para atravesar la pandemia. Es decir, ahí hubo un primer escalón. Cuando uno analiza, bueno, pero ¿por qué? Por el megapréstamo que tomó el expresidente Mauricio Macri. Es decir, ahí hay una razón, no importa. Cuando uno va avanzando dice, bueno, en algún momento esa emisión que se hizo para atravesar la pandemia había que recuperarla en las cuentas públicas. Bueno, le tocó hacerlo a Javier Milei. Es decir, el gobierno de Javier Milei tenía que hacer algún tipo de acción vinculada, obviamente, con algún tipo de recorte. Ahora, esto lo que demuestra es que no tenía que hacerlo de esta manera, que podía hacerlo de otra. Entonces, eso hay que diferenciarlo de ese escenario draconiano que muchas veces el presidente dibuja. Íbamos a una hiperinflación, etcétera, etcétera. Digo, se puede separar esa situación de esta decisión en particular que el gobierno de Javier Milei toma sistemáticamente de afectar a un sector de la sociedad que es muy importante, que es muy grande y que no tiene recursos. Déjame agregarle solo esto, y no solo en ese sentido, como dice Julián, pandemia, emisión, todo lo que ya sabemos, sino también en los organismos del Estado. Colo, probablemente había gente de más, probablemente había mucho que resolver, pero se trataba de mejorarlo, no de esto. No de esto, tal cual, no destruir la educación, la salud, que no era ni tema, ¿no?, en discusión, y no hay grieta en la educación. En lo que dice Julián, esta semana me lo planteaba un experto en energía y me decía, Rosalía, la transferencia es de plata por los tarifazos y por la suba de la nafta, ambas variables, es de más de 12.000 millones de dólares, en pesos obviamente, el equivalente, 12.000 millones de dólares que puso la gente a las petroleras, a las energéticas por toda la suba de tarifas. Había que subir las tarifas para reducir subsidio, todo lo que contaba Julián, y reducir un poco el déficit fiscal, sí. Tanto no. ¿Sabes por qué no? Porque si hubieras hecho la mitad de esa transferencia,
esos ingresos, en vez de la gente haberlo puesto en la tarifa, la hubiera puesto en dónde, en el consumo, Sí, claro, y reactivar la economía, o al menos hacer que no caiga tanto. Digo, cómo no, otro tipo de ajuste hubiera dado otro resultado. Gracias, Colo. Gracias.